Un general romano acaba de convertir la derrota más humillante de la historia en la victoria más imposible jamás registrada. Y todo comenzó con una decisión que sus propios oficiales consideraron pura locura. Desde las murallas de Tigranocerta, la nueva capital de Armenia, Tigranes el Grande contemplaba lo que parecía una broma cruel del destino. Abajo, en la llanura polvorienta, apenas 12.000 legionarios romanos exhaustos se atrevían a desafiar su imperio. El rey armenio soltó una carcajada que resonó entre sus generales. «Demasiados para una embajada, demasiado pocos para un ejército», murmuró con desprecio. La arrogancia de Tigranes tenía fundamento. Su ejército era una demostración obscena de poder. 100.000 hombres, quizás 150.000, según algunas fuentes antiguas. Las estimaciones se vuelven casi míticas cuando hablan de 250.000 de almas armadas. Arqueros persas, infantería pesada de media docena de naciones conquistadas y, el orgullo absoluto de su fuerza, miles de catafractos. Estos jinetes blindados eran los tanques de la antigüedad. Hombres y caballos envueltos completamente en acero, empuñando lanzas de 4 metros capaces de atravesar a 3 enemigos de un solo golpe. Ese océano de acero y muerte representaba algo más que una fuerza militar. Era la prueba viviente de que Tigranes había construido un imperio que se extendía desde el mar Caspio hasta el Mediterráneo. Cada soldado en sus filas procedía de un reino diferente, una nación sometida, un pueblo que había aprendido a temer su nombre. Pero los historiadores se preguntan cómo llegó Roma a esta situación tan desesperada. La respuesta no comenzó en Armenia, sino con un fantasma que la República no había logrado atrapar en décadas: Mitrídates VI, rey del Ponto. Este hombre había sido la pesadilla personal de Roma durante 30 años, brillante, venenoso, persistente como una fiebre que no cede. Mitrídates había ordenado la masacre de 80.000 civiles romanos en una sola jornada sangrienta. Había sobrevivido a los mejores generales de la República. Había eludido todas las trampas. Había escapado de todas las derrotas. Ahora, finalmente acorralado pero no vencido, había huido al único refugio donde Roma no se atrevía a seguirlo: el imperio de su yerno, Tigranes el Grande. El hombre encargado de perseguir a este fantasma era Lucio Licinio Lúculo, un general cuya reputación se balanceaba entre la brillantez táctica y la torpeza política. En Roma, los senadores lo detestaban. Lo veían como un hombre obsesionado, alguien que prolongaba las guerras por gloria personal y oro extranjero. Sus propios soldados estaban al borde del motín después de años marchando por desiertos helados y montañas hostiles. Querían volver a casa, pero Lúculo tenía una misión que consumía cada fibra de su ser: capturar a Mitrídates. Cuando los mensajeros romanos llegaron a la corte armenia, la petición fue simple y directa: entregad a nuestro enemigo. Para Tigranes, aquello no constituyó una petición diplomática, sino una broma de mal gusto. Él era el rey de reyes. Había fundado Tigranocerta como el nuevo centro del universo conocido. Tenía monarcas menores sirviendo en su mesa. Un general romano, un simple empleado de una república caótica, se atrevía a darle órdenes. La respuesta de Tigranes fue el silencio más elocuente de la historia. Ni siquiera se dignó a mirar al embajador romano. Para Lúculo, ese silencio equivalía a una declaración de guerra. Aquí es donde la lógica militar se desploma y la historia se transforma en leyenda. Lúculo carecía de autorización del Senado para invadir Armenia. Sus tropas estaban agotadas y rozaban la rebelión abierta. El ejército de Tigranes superaba literalmente en 10 veces el tamaño del suyo. Cada consejero militar, cada tribuno experimentado, le suplicó que fuera sensato: retirarse, consolidar posiciones, esperar refuerzos. Lúculo eligió hacer exactamente lo contrario. En lugar de atacar directamente ese océano de soldados enemigos, lo cual habría resultado en una aniquilación instantánea, Lúculo demostró una audacia que rayaba en la demencia. Apuntó directamente al corazón del ego de Tigranes. Marchó sobre Tigranocerta. La ciudad representaba mucho más que una capital. Era la joya personal del rey, repleta de tesoros inimaginables y miles de colonos griegos y asiáticos
reubicados por la fuerza. Constituía un proyecto de pura vanidad, y Lúculo comprendía perfectamente que Tigranes jamás permitiría que cayera. La estrategia era enloquecedora. Lúculo estaba utilizando sus 12.000 hombres como cebo humano, colocando deliberadamente a su ejército en las fauces del león, rezando para que el depredador mordiera exactamente como él esperaba. Cuando la noticia de la marcha romana llegó a la corte armenia, el impacto fue sísmico. Inicialmente Tigranes se negó a creer los informes, pero cuando sus exploradores confirmaron que el diminuto ejército romano realmente estaba sitiando su capital, el rey de reyes prorrumpió en carcajadas. Dejó una guarnición masiva defendiendo la ciudad y marchó con su ejército principal para aplastar lo que consideraba un insecto impertinente. Mitrídates, el veterano superviviente, intentó advertirle. Conocía a los romanos mejor que nadie. Había luchado contra ellos durante décadas. No los enfrentes en batalla abierta, le suplicó. Usa tu caballería para cortar sus líneas de suministro. Mátalos de hambre, son especialmente peligrosos cuando están acorralados. Tigranes se sintió ofendido. Un rey fugitivo se atrevía a aconsejar al conquistador del mundo sobre cómo librar una guerra. Desestimó las advertencias de Mitrídates y avanzó hacia lo que creía sería una victoria aplastante. El choque se volvió inevitable. Los exploradores de Lúculo informaron que el ejército de socorro de Tigranes se aproximaba rápidamente. El general romano se encontró entonces enfrentando la pesadilla absoluta de cualquier comandante. Estaba atrapado entre los muros impenetrables de Tigranocerta, repletos de soldados y arqueros, y la fuerza de invasión más grande que el mundo había contemplado en generaciones, acercándose por la retaguardia. Sus propios hombres comenzaron a experimentar el pánico que precede a la muerte. Podían percibir el olor de la destrucción inminente. Estaban literalmente atrapados entre el yunque y el martillo, y el final de su legión parecía haberse materializado. Pero Lúculo no vio una trampa mortal. Vio la oportunidad más extraordinaria de su carrera. En una decisión que desafía toda comprensión militar, dividió su ya diminuta fuerza. Dejó 6.000 hombres, exactamente la mitad de sus efectivos, para continuar el asedio. 6.000 legionarios para mantener ocupada una guarnición de decenas de miles. Era una locura pura. Con los 6.000 restantes, giró sobre sus talones y marchó para enfrentarse directamente a 200.000 enemigos. Cuando el ejército de Tigranes apareció en las colinas y contempló lo que Lúculo había hecho, la confusión inicial se transformó en histeria colectiva. Los generales armenios suplicaron a su rey que les permitiera cargar inmediatamente y terminar con aquella farsa. Tigranes sonrió y pronunció las palabras que sellarían su destino. Demasiados para una embajada, demasiado pocos para un ejército. El despliegue del ejército armenio no constituyó una simple maniobra militar. Fue un terremoto humano. Kilómetro tras kilómetro de infantería, escuadrones de arqueros montados, carros de guerra y en el centro, avanzando con la majestad de un desastre natural, la muerte blindada. Miles de catafractos envueltos en acero laminado que brillaba bajo el sol armenio como un mar de espejos mortales. Los 6.000 legionarios de Lúculo observaban desde la llanura. Podían sentir las vibraciones del suelo antes de escuchar el estruendo. Sus escudos de madera parecían papel frente a aquel océano de acero. Sus espadas cortas, simples juguetes. Los tribunos miraban a Lúculo con expresiones que hablaban más que 1.000 palabras. «General, nos habéis traído aquí para morir». Pero Lúculo no estaba contemplando al ejército enemigo. Estaba estudiando meticulosamente el terreno. A su derecha, en el flanco del gigantesco ejército armenio, se alzaba una colina con una cima relativamente plana que dominaba la llanura, y estaba completamente vacía. Para Tigranes, esa elevación resultaba irrelevante, terreno inútil para la caballería pesada que ganaría la batalla. La había ignorado por completo. Para Lúculo era la llave del universo. Se dirigió a sus oficiales y dio una orden tan contraria a cualquier manual militar que sus hombres debieron pensar que había perdido la cordura.
Señaló la colina vacía y ordenó a 2 cohortes, apenas 1000 hombres, que rompieran filas y corrieran hacia ella. En el campamento armenio, los generales interpretaron el movimiento como una fuga desesperada. Los soldados romanos se estaban desintegrando antes incluso de luchar, pero no huían. Lúculo, con casi 60 años, encabezaba personalmente a esos 1000 hombres en una carrera desesperada por alcanzar la base de la colina. Exponían deliberadamente su flanco a toda la línea de arqueros armenios. Mientras tanto, los 5000 hombres restantes bajo el mando de su lugarteniente Murena permanecieron abajo como cebo humano. Su orden era desesperada. No carguéis contra los catafractos o moriréis. Mantened ocupada a la infantería, distraedlos, dadme tiempo. 5000 hombres para distraer a 250,000. Lúculo y sus 1000 legionarios alcanzaron la colina y comenzaron a escalarla. Los armenios, con su pesada armadura, no podían seguirlos eficazmente. Llegaron a la cima exhaustos, con los pulmones ardiendo y los corazones latiendo como tambores de guerra. Entonces, miraron hacia abajo y contemplaron el error fatal de Tigranes. Desde su posición elevada no veían el frente del ejército armenio, sino su retaguardia completamente expuesta. Los invencibles catafractos tenían un punto débil fundamental. Estaban diseñados para cargar hacia adelante. Eran pesados, torpes, increíblemente lentos para girar, y la parte trasera de los caballos y las piernas de los jinetes no estaban tan blindadas. Lúculo levantó su espada y gritó a sus 1000 legionarios: «¡La victoria es nuestra, soldados!». Y 1000 romanos cargaron cuesta abajo directamente contra la espalda de la caballería de élite de Tigranes. Los legionarios no intentaron luchar contra el acero. Fueron más inteligentes. Ignoraron a los jinetes blindados y se lanzaron como una jauría de lobos contra las monturas, cortando los tendones expuestos de las patas traseras de los caballos. El efecto fue inmediato y catastrófico. Los caballos blindados se desplomaron. Sus jinetes, encerrados en 70 libras de acero, no podían hacer nada excepto convertirse en estatuas de metal que caían sobre sus compañeros. El pánico se extendió en segundos. La formación perfecta se transformó en un atasco mortal de metal retorcido y animales mutilados. Los catafractos supervivientes, aterrorizados, espolearon sus monturas para escapar del horror. Solo había una dirección posible: hacia adelante, estrellándose con todo el peso de su pánico blindado contra la retaguardia de su propia infantería. La línea central armenia, compuesta por decenas de miles de hombres, fue súbitamente arrollada por su propia caballería de élite. Lúculo vio el momento exacto. Reformó a sus 1000 hombres eufóricos y ordenó una segunda carga, esta vez contra el flanco expuesto de la infantería armenia. Simultáneamente, Murena comprendió el plan y gritó: «¡Adelante!». Los 5000 legionarios que habían sido abandonados como cebo se transformaron en cazadores. El ejército de Tigranes se encontró súbitamente atrapado en una pinza mortal. No eran soldados profesionales, sino levas de naciones conquistadas, unidas únicamente por el miedo a su rey. Carecían de la disciplina del acero romano. Cuando vieron a su caballería de élite huir y a los romanos atacar desde 2 direcciones simultáneamente, el miedo se transformó en terror colectivo. La línea no se dobló. Se evaporó completamente. La desbandada fue total. 100,000 hombres, 150,000, arrojando escudos, lanzas y cascos, corriendo desesperadamente mientras 6000 legionarios iniciaban la persecución más sangrienta de la historia. Las cifras de aquel día parecen propaganda más que realidad histórica, pero las fuentes antiguas coinciden. Roma perdió 5 hombres. Armenia perdió 100,000. Tigranes, el rey de reyes, contempló el fin de su mundo desde su puesto de mando. En un gesto de desesperación absoluta, se arrancó la diadema real, la arrojó al barro y se convirtió en un fugitivo anónimo, mezclándose con la masa de hombres rotos. La victoria de Lúculo demostró que la audacia calculada puede superar probabilidades aparentemente imposibles. Su análisis del terreno,
Su comprensión de la psicología enemiga y su voluntad de arriesgar todo por la victoria transformaron una trampa mortal en el triunfo más espectacular de Roma. Sin embargo, la historia nos enseña que las victorias militares más brillantes pueden perderse por errores políticos. La obsesión de Lúculo por perseguir a Mitrídates hasta las montañas armenias, ignorando las limitaciones de sus tropas y las realidades del invierno, acabaría costándole todo lo que había ganado. Cuando finalmente regresó a Roma, no fue como el héroe de Tigranocerta, sino como un hombre cuya gloria había sido eclipsada por su propia ambición. La lección perdura. El verdadero triunfo no reside únicamente en ganar batallas imposibles, sino en comprender cuándo detenerse y valorar lo que ya se ha conquistado. Mientras la sangre armenia se secaba bajo el sol implacable de Anatolia, los legionarios romanos contemplaron algo que jamás habían imaginado: montañas de oro, plata y piedras preciosas acumuladas en las tiendas del campamento real. Tigranocerta había caído, pero el verdadero botín no estaba en sus murallas, sino en los tesoros que el Rey de Reyes había llevado consigo para financiar lo que creía sería una campaña victoriosa. Las cifras del saqueo desafían la imaginación. Según los cronistas de la época, cada legionario recibió una cantidad de oro equivalente al salario de 3 años. Los oficiales se repartieron fortunas que los convertirían en los hombres más ricos de Roma. El propio Lúculo se quedó con un botín tan vasto que podría haber comprado provincias enteras. Sin embargo, lo que realmente transformó este triunfo en algo extraordinario no fueron las riquezas, sino lo que ocurrió inmediatamente después de la batalla. Los miles de colonos griegos y asiáticos que Tigranes había deportado por la fuerza para poblar su nueva capital, recuperaron súbitamente su libertad. Familias enteras, que habían sido arrancadas de sus hogares décadas atrás, pudieron finalmente regresar a las tierras de sus antepasados. Este detalle, a menudo olvidado por los historiadores militares, revela algo fundamental sobre el carácter de aquella victoria. No se trataba únicamente de una demostración de superioridad táctica romana, sino de la liberación de decenas de miles de personas que habían vivido como prisioneros dorados en la capital de un tirano. Pero la verdadera genialidad de Lúculo se manifestó en los días posteriores al triunfo. En lugar de perseguir inmediatamente a los restos del ejército armenio, se dedicó a algo aparentemente mundano pero revolucionario: reorganizar por completo la administración de las tierras conquistadas. Lúculo comprendía que las victorias militares brillantes se desvanecen si no van acompañadas de una consolidación política inteligente. Estableció guarniciones estratégicas, negoció tratados con las tribus locales y, lo que resultó más innovador, permitió que las comunidades armenias mantuvieran muchas de sus tradiciones y estructuras de poder local, siempre y cuando reconocieran la autoridad romana. Esta estrategia de integración, en lugar de pura dominación, se convertiría posteriormente en uno de los pilares del éxito imperial romano. Lúculo estaba creando un modelo de conquista que no se basaba únicamente en el terror, sino en ofrecer algo valioso a cambio de la sumisión: orden, prosperidad y protección. Sin embargo, mientras Lúculo consolidaba su victoria en Armenia, en Roma se estaba gestando una tormenta política que acabaría por destruirlo. Sus enemigos en el Senado, liderados por figuras como Publio Clodio, habían iniciado una campaña devastadora para presentarlo como un general ambicioso que prolongaba artificialmente las guerras para enriquecerse. La ironía es demoledora. El mismo éxito que convertía a Lúculo en un héroe para sus soldados, lo transformaba en una amenaza para la clase política romana. Sus victorias eran demasiado espectaculares, sus botines demasiado vastos, su reputación demasiado brillante para resultar cómoda en una república donde el equilibrio de poder dependía de que ningún individuo acumulara excesiva gloria. Los mensajes desde Roma se volvieron cada vez más hostiles. El Senado no solo se negaba a enviar los refuerzos prometidos, sino que comenzó a circular la posibilidad de destituir a Lúculo y nombrar un sucesor. Para un hombre que acababa de lograr lo imposible, la traición de sus propios compatriotas resultaba más dolorosa que cualquier herida de batalla. Pero el golpe definitivo
llegó desde una dirección inesperada: sus propios soldados. Los legionarios que habían seguido a Lúculo durante años de campañas extenuantes comenzaron a escuchar rumores sobre las maquinaciones políticas en Roma. Se dieron cuenta de que su general había perdido el apoyo oficial y que sus propias recompensas y pensiones podrían estar en peligro. El motín comenzó de manera sutil. Primero fueron retrasos en el cumplimiento de órdenes, después ausencias inexplicables en las formaciones. Finalmente, delegaciones de veteranos se presentaron ante Lúculo con una petición que sonaba más a ultimátum. Querían regresar a Roma inmediatamente. La situación se volvió insostenible cuando Mitrídates, que había permanecido oculto en las montañas armenias, comenzó a reorganizar sus fuerzas. El viejo rey del Ponto había aprendido las lecciones de Tigranocerta y estaba aplicando exactamente la estrategia que había aconsejado a Tigranes: evitar las batallas abiertas y usar guerrillas para desgastar a los romanos. Lúculo se encontró en la pesadilla de todo comandante: enfrentarse a un enemigo resurgente con tropas desmoralizadas y sin apoyo político desde casa. Sus intentos de perseguir a Mitrídates en terreno montañoso se convirtieron en una sucesión de frustraciones sangrientas. El invierno armenio se transformó en el verdugo definitivo de la campaña. Las temperaturas descendían hasta extremos letales. Las líneas de suministro se cortaban constantemente, y los legionarios comenzaron a desertar en cantidades alarmantes. La ironía final llegó cuando el propio Senado romano, que había saboteado sistemáticamente a Lúculo, decidió enviar un sucesor: Cneo Pompeyo Magno, el hombre que recogería los frutos de las victorias de Lúculo y se llevaría todo el crédito por pacificar el Oriente. Cuando Lúculo finalmente regresó a Roma, su recibimiento fue gélido. No hubo triunfo oficial, no hubo celebraciones públicas. Los mismos senadores que deberían haberle otorgado los honores supremos lo trataron como a un general fracasado que había desperdiciado recursos y vidas romanas. La transformación de Lúculo tras su regreso resulta fascinante y reveladora. En lugar de amargarse o conspirar contra sus enemigos, eligió un camino completamente diferente. Se retiró de la vida pública y se dedicó a disfrutar de la inmensa fortuna que había acumulado en Oriente. Se convirtió en el anfitrión más legendario de Roma, organizando banquetes que establecieron nuevos estándares de lujo y refinamiento. Sus jardines se transformaron en maravillas arquitectónicas. Sus bibliotecas rivalizaban con las de Alejandría. Sus colecciones de arte se convirtieron en las más envidiadas del mundo conocido. Esta transformación encierra una lección profunda sobre la naturaleza del éxito y la derrota. Lúculo había aprendido que la gloria militar, por brillante que sea, resulta efímera si no va acompañada de sabiduría política. Pero también había descubierto algo más valioso: que la verdadera victoria puede consistir en saber cuándo alejarse del campo de batalla y construir una vida plena, lejos de las ambiciones destructivas del poder. Sus últimos años demuestran que a veces la respuesta más inteligente al rechazo del mundo no es la venganza, sino la creación de un universo personal donde los valores auténticos puedan florecer. En un sentido muy real, Lúculo ganó su batalla final no contra armenios o pontios, sino contra la amargura y el resentimiento que podrían haber envenenado su alma. Los banquetes de Lúculo se convirtieron en algo tan extravagante que su propio nombre acabó definiendo el concepto de lujo excesivo. Cuando los invitados llegaban a sus villas, no encontraban simplemente una cena, sino un espectáculo que desafiaba los límites de lo posible. Esclavos vestidos de seda transportaban platos de oro macizo, repletos de manjares traídos desde los confines del mundo conocido. Pavos reales de la India, ostras del Atlántico británico, especias que valían más que casas enteras. Pero lo verdaderamente fascinante es que Lúculo había desarrollado un sistema revolucionario para estos banquetes. Cada sala de su villa tenía un presupuesto fijo asignado según la importancia de los invitados. La sala de Apolo, la más lujosa, costaba 50.000 denarios por velada, una fortuna que podría alimentar a una legión completa durante meses. Los comensales sabían perfectamente en qué estancia habían sido ubicados,
lo que convertía cada invitación en una declaración política sutil pero demoledora. Este sistema reflejaba la mente militar que había conquistado Armenia. Cada detalle calculado, cada gesto con un propósito específico. Lúculo no estaba simplemente gastando dinero por capricho, sino construyendo una red de influencia que operaba según reglas completamente nuevas. En una sociedad donde el poder se medía por la capacidad de impresionar, había encontrado la forma definitiva de demostrar que seguía siendo relevante. Sin embargo, existe un misterio inquietante sobre esta época de su vida. Varios cronistas mencionan que Lúculo desarrolló una obsesión peculiar. Comenzó a coleccionar mapas. No mapas cualquiera, sino planos detallados de todas las batallas que había librado. Su biblioteca contenía reproducciones exactas del terreno de Tigranocerta, con pequeñas figuras de marfil representando las posiciones de cada unidad romana y armenia. Los visitantes que conocían su pasado militar describían escenas perturbadoras. Encontraban a Lúculo en las primeras horas del amanecer, moviendo obsesivamente esas figuritas sobre los mapas, recreando una y otra vez la carga que había destruido a los catafractos. Algunos susurran que desarrolló la costumbre de hablar en voz baja durante estas sesiones, como si estuviera dando órdenes a soldados que solo él podía ver. Esta conducta sugiere que, pese a toda su riqueza y refinamiento, Lúculo nunca logró alejarse completamente del campo de batalla. La victoria de Tigranocerta lo había marcado de forma tan profunda que necesitaba revivirla constantemente para sentirse completo. En cierto modo, aquella colina armenia se había convertido en el momento más puro de su existencia, y todo lo que vino después fue simplemente una larga coda a esa sinfonía de guerra perfecta. Pero la historia guarda sorpresas aún más extrañas. Según documentos encontrados siglos después en los archivos de una familia patricia romana, Lúculo escribió durante sus últimos años lo que podría considerarse el primer manual de estrategia psicológica de la historia. Este texto, del cual solo se conservan fragmentos, revela una mente que había comprendido algo revolucionario: que las batallas se ganan primero en la cabeza del enemigo y solo después en el campo de combate. En estos escritos, Lúculo explicaba con detalle escalofriante cómo había manipulado las emociones de Tigranes desde el primer momento. La marcha sobre Tigranocerta no había sido una apuesta desesperada, como creían sus contemporáneos, sino el resultado de un análisis psicológico meticuloso. Había estudiado durante meses el carácter del rey armenio. Había identificado su punto débil fundamental, la vanidad, y había diseñado una trampa emocional de la que Tigranes no podría escapar. El fragmento más perturbador de estos escritos describe cómo Lúculo había calculado incluso la frase que Tigranes pronunciaría al ver su pequeño ejército. «Los reyes orientales», escribía, «siguen patrones predecibles cuando se sienten superiores. Sus palabras revelan su mentalidad antes de que ellos mismos la comprendan». La frase «demasiados para una embajada, demasiado pocos para un ejército» no fue una ocurrencia espontánea de Tigranes, sino el resultado inevitable de una manipulación psicológica que había durado meses. Esto nos lleva a una conclusión inquietante. Lúculo no solo había ganado la batalla más imposible de la historia, sino que había demostrado que el destino de imperios enteros podía decidirse mediante el dominio de la psicología humana. Había convertido la mente de su enemigo en un arma contra sí mismo. Los últimos años de su vida ofrecen lecciones profundas sobre la naturaleza del éxito duradero. Mientras Pompeyo acumulaba victorias en Oriente y César conquista las Galias, Lúculo construía algo diferente. Un legado intelectual que sobreviviría a todas las glorias militares. Sus jardines botánicos introdujeron en Roma especies que transformaron para siempre la agricultura mediterránea. Sus bibliotecas preservaron textos griegos que de otro modo se habrían perdido para la humanidad. Quizá la lección más valiosa que nos deja Lúculo es que la verdadera grandeza no reside en la acumulación incesante de triunfos, sino en la sabiduría para reconocer cuándo hemos alcanzado suficiente, en una época donde la ambición desenfrenada destruía vidas y repúblicas. Él
eligió la contemplación sobre la conquista, el refinamiento sobre la brutalidad, la creación sobre la destrucción. Su historia nos enseña que todos enfrentamos momentos donde debemos elegir entre seguir luchando por reconocimiento externo o construir algo genuinamente valioso para nosotros mismos. Lúculo comprendió que la paz interior vale infinitamente más que cualquier aplauso público, que una vida bien vivida supera en importancia a cualquier victoria espectacular. Pero el final de su historia guarda una revelación que cambia por completo nuestra percepción de todo lo que hemos contado. En su lecho de muerte, Lúculo confesó algo extraordinario a su médico personal. Jamás había pretendido ganar en Tigranocerta. Su plan original era realizar una retirada estratégica después de demostrar que Roma no temía a Armenia. La victoria había sido completamente accidental. La batalla más brillante de la historia antigua, el triunfo que desafió todas las probabilidades, el momento que definió el genio militar romano, había sido en realidad un error magnífico, que un general envejecido había tenido la astucia de convertir en leyenda.